Bienvenidos a una nueva emisión de Nací para esto. Hoy te vamos a traer un mano a mano a fondo, una charla íntima con Willy, uno de los integrantes de Los Tipitos, esta banda de rock canción que hace ya varios años que está en la escena fuerte del rock nacional. Willy nos habla de su vida, de su infancia allí en su casa materna, en la cual había un piano y él ahí empezó de a poquito a animarse a esta vida musical. También en ese momento que decide entre la música y el estudio, y obviamente cómo se forman Los Tipitos y el éxito que tienen en la actualidad. Vengan, acompáñennos y veamos la primera parte de la entrevista con Willy de Los Tipitos. Bueno, Willy, primero que nada, bienvenido a Nací para esto. Muchas gracias. Y contame, ¿cuál es ese primer recuerdo que tenés tuyo de la música? En los primeros recuerdos, viste que por ahí con el tiempo uno falsea recuerdos, se te mezclan con cosas que uno piensa. Pero los primeros son el Winco al que yo llegaba, estaba como en una biblioteca que había hecho papá, donde estaba el Winco en el medio y los parlantes, un Winco estéreo. Pero era el Winco el común, ¿viste? No era el modular ese del mueble. Era solamente una bandeja con los potes y dos parlantitos que estaban metidos en la biblioteca. Así que el primer recuerdo era eso. Yo llegaba al Winco perfecto, me quedaba como a esta altura, ponía vinilos y discos y me elegía, los iba como picando. Iba eligiendo el track que me gustaba, viste, el surco que era la canción que me gustaba. Escuchaba de todo aparte en esa época con el Winco, viste, había mucha música variada, desde yo qué sé, oberturas de Rossini hasta, no sé, Roberto Carlos. Había un disco que se llamaba La música que llegó para quedarse, que era un tríptico de Víctor, de RCA Víctor, o alguna compañía así que eran como un compilado de todos los artistas que habían editado ese año. Así que, bueno, había muchas cosas muy variadas y yo escuchaba todo eso. Tu acercamiento con la música también empieza por parte de tu mamá. Claro, porque había un piano en casa que era de mi vieja, que había estudiado profesorado de piano y tocaba increíble. Yo no la había escuchado tocar y estaba el piano ahí, me llamaba la atención el mueble. Entonces yo le pedía que me subiera al taburete. Todo esto en la misma época del Winco, digamos, es como todo medio a la vez, ¿no? Después tengo otro recuerdo muy interesante, que es antes de esto de subirme al piano, que era en el jardín. Yo recuerdo que jugaba, había unos sillones de un cuerpo, había un sofá y dos sillones de un cuerpo en el living, y yo levantaba el almohadón y jugaba que tocaba el piano. Eso es interesante. Y que todos mis compañeritos de jardín cantábamos todos con el piano, tenía como ese flash, ¿no? Y digamos después como que eso con el tiempo se hizo cierto, claro, se hizo verdad, muy loco. Como uno proyecta, ¿no? Y a esa edad en donde por ahí no tenía yo mucha noción de lo que quería, pero me parece que esto viene, yo qué sé, de saber, ¿no? De dónde, siempre me pregunto, ¿de dónde viene, no? ¿De qué lugar, no? De todo, viste que es difícil separar, ¿no? El alma del cuerpo, digamos, dónde empieza uno y dónde termina el otro. Digo, ¿de qué lugar vendrá, no? Yo qué sé. Pero cuando vos empezabas a jugar con eso, a subirte al taburete, como que empezabas a ver ese amor por la música, por el arte. Sí, me parece que el gusto por la música era, ya te digo, jugaba con el Winco. Me lo disfrutaba mucho, para mí era muy placentero escuchar música. Esa cosa yo la veo a Ana ahora, por ejemplo, a mi nenita de 3, que cuando le pongo los auriculares, porque ella me pide que le auriculares y ver videos de ABBA
ahora está con eso, mamá mía. Y escucha, y la veo como escucha y está como con los ojos así como no ve el video, ¿entendés? Como escuchándolo, como interpretando la música, como el oído como interno, ¿no? Como tiene que ver por ahí con una naturaleza perceptiva, emocional, no sé dónde está mucho el motor de eso, pero tiene que ver con eso, me parece. Es una forma de escuchar que es escuchar como más profundamente que el oído habitual, me parece a mí. ¿Recordás cuál fue tu primer instrumento? El piano, sin dudas, el piano. El piano y después la guitarra cuando mi vieja compró una viola. Compró 2 guitarras y ahí empecé a amigarme con los acordes y demás. Pero el piano sí, me costó mucho el piano igual de todas maneras, porque como fui autodidacta no podía trabajar con mi vieja, ¿viste? Tomando clases. Mi vieja tenía había un conservatorio en casa y venían muchos chicos a tocar el piano y a aprender. Pero bueno, yo con mamá no pudimos. Sí le pedía que tocara y yo mirarle las manos para ver qué robarle jeites. Empezás a crecer, a ser adolescente. Sí. ¿Y cómo empieza a meterse Willy en el mundo de la música, pero ya más, no sé si profesionalmente, pero sí tomando como no un juego? Claro. Y a los 15 empecé a pretender tener un grupo y laburar, ¿no? De hecho, me acuerdo que formamos un grupo, éramos 4 pibes, o sea, yo y 3 más, del colegio y del barrio. Estaba Marcelo Beumann, bueno, que ahora es parte de la editorial del libro. Estaba Marcelo Beumann, Gustavo Álvarez y Fabio Barbieri. Y teníamos un grupo en el que después vino el ruso Javi. Compramos, me acuerdo, una maquinita de ritmos, una KPR-77, una máquina Korg. Compramos una mesa, una consolita con potencia. Todo esto con pagaré. En esa época se firmaban pagaré y servían. Los pagaré que firmaron nuestras madres, éramos menores. Así que bueno, y nos compramos esos insumos, digamos, para salir a tocar, como para poder tener un sonido propio y salir a tocar tocando, con la guita de los shows. Así que en muy temprana edad ya teníamos como una idea de que había que cobrar por eso, que había que hacerlo en serio, ¿viste? Pura Suerte Estampados. Estampados en vinilo. Diseños personalizados. Remeras, calzas, gorras y todos los accesorios. Pura Suerte Estampados. Consulta por nuestras promos. Contactate con nosotros llamándonos o escribiéndonos a nuestras redes sociales. Vos en un momento de tu vida ya un poco más grande, se te hace tal vez la bifurcación entre el estudio y la música. Sí, sin dudas. Eso fue cuando estudiaba biología. Bueno, pretendí hacer la carrera y no hubo... o sea, ganó la música, ¿no? Pero la música nunca la dejaste de lado. No, nunca. Lo que pasa es que después en un momento me pareció que la energía que le dejaba a la facultad era muchísima y se me chocaba con tocar y ensayar y demás, ¿no? En esa época ya tenía una banda que se llamaba La Cuarta Pared, que era un grupo, también un cuarteto, 2 violas, bajo y bata, junto con Jorge Castelo, Gaby Smith. Estaba buenísimo. Gustavo Álvarez, estaba lindo. Ya eran canciones propias, había un poco más de laburo de composición y mucho más serio que del otro primer grupo que se llamaba Bartok.
En el año 92 se fundan Los Tipitos, en realidad con otro nombre. Contame cómo fue el año 91, el previo a esta unión de ustedes cuatro. Bueno, yo trabajaba en una perfumería, encargado de una perfumería, y a la tarde, eso en la mañana, y a la tarde daba clases de piano. Me había quedado sin grupo, estaba sin tocar, y lo que hacía era estar escribiendo una especie de ópera rock que quería hacer con Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Y eventualmente tocaba con Nora Ferguson, que me invitaba a cantar y a tocar con ella unos blueses y unos jazz, algunas piezas así de estándar. Y ahí conocí a Raúl y a Fede, que tocaban también invitados con ella, y nos conocimos así en el escenario, con Raúl, con Fede, a Fede ya lo conocía. Y ella nos propuso hacer un grupo para irnos a tocar a la costa, a La Gorra, un grupo acústico, y nos encantó la idea. Y yo venía sin tocar y venía en una separación de una relación de 5 o 6 años que me había costado una especie de ataque de pánico que había tenido, en el que estuve como muy mal y me deprimí mucho. Entonces ese fue Los Panson, ¿no? Este grupo previo a Tipitos. Y nos fuimos, yo renuncié a la perfumería, y fue esto que vos decías, antes me decías de cuando fue la música, como no tanto como un juego. Volvió a ser un juego la música, eso es lo que sentí en ese momento. Que la música volvía a ser un juego y volvía a tener sentido, el sentido primigenio, ¿viste? Esa cosa de fascinación con un grupo y con cómo hacer sonar una canción, con lo que había. Los Panson éramos un grupo que hacíamos, la batería era todas panderetas y un platillito que yo tenía en casa que era como un chinchín, así chiquito. El tupper de pollos con una hojota, con una bombilla de mate envuelta en una franela, eso era el bombo. Todo tenía como, y tocábamos con palos de comida china. Todo era como, todo mínimo y chiquito, y sin embargo sonaba como un grupo. Me acuerdo que un día se paró un tipo de pelo largo, un flaco al lado mío, yo estaba tocando la bata, y nos miraban. La ronda era muy chica porque era acústico y no había amplificación. Entonces la ronda era como todos muy cerca, mucha gente pero muy cerca. Y el pibe se paró y quedó así mirándome, que terminó el tema, dijo: no lo puedo creer, me acabo de gastar, tipo, en esa época me dijo, tipo, 2 lucas en un pedal de bombo y este tipo está tocando con una hojota. Y yo pensaba que eso, para hacer música no hace falta más que el entusiasmo y que hay ideas y llevarlas a cabo y para adelante. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Volvimos a Buenos Aires, de la costa, de ese viaje. Se separaron Los Panson y Raúl y Fede. Ahí habíamos conocido a los Sote, que eran 3 mimos. Seba, Mariano y Pablo, nuestro batero. Y ahí lo conocimos a Pablo y nos dimos cuenta que era baterista, aparte, porque bueno, un día empezamos a tocar y demás. Y lo convocaron a Pablo para que sea su baterista y quedaron en trío. Y Pablo quedó, digamos, en familia, se embarazó Karina, digamos, iban a tener un niño, el Chino Paraná. Y decidieron irse a Mar del Plata porque la hermana le da una casa, no sé, por ciertas comodidades. Y Fede y Raúl decidieron seguirlo. Así que ahí nos separamos. Yo me quedé en Buenos Aires con una banda que se llamaba Yatasto. Y viajábamos mucho, ellos para casa y yo para Mar del Plata. Y en ese ida y vuelta grabé de invitado para el primer disco de Tipitos. Previo ellos se llamaban Los Penes Selectos, que fue un nombre que causó muchos problemas para tocar. Y cambiaron felizmente el nombre por Los Tipitos. Y
fui a grabar, fue invitado para esta grabación, esta primera grabación, y al año me di cuenta de que mi gente y mi grupo estaba en Mar del Plata, y le dije en la que entonces era mi mujer, Cristina, che, vamos a Mar del Plata, ¿qué te parece? Bueno, se entusiasmó muchísimo porque ella era amiga de las chicas, de las mujeres de mis amigos. Así que bueno, arrancamos. Y ahí empieza la historia del cuarteto de tipitos, que fue a partir del año 94 en adelante. Y en esa primera época de tipitos, primero lo llamativo de tal vez un cuarteto, cuando en ese momento el estilo de música que venía surgiendo o que se escuchaba era otro estilo, no era tanto estilo cuarteto del estilo de ustedes. No, de canción, sí, más del rock. Nosotros le decíamos en esa época el rock nacional clásico, ¿no? O sea, como, digamos, siguiendo como medio la escuela del derrotero de Serú Girán o por ahí Spinetta Jade, ¿no? Como ese, yo lo veía como entre esos dos mundos, ¿no? De sonido, de composición y de coros y de sonido de piano y viola. El mundo estaba en los 90, estaba el grunge y lo que mandaba era Nirvana y por ahí después, más tarde, yo qué sé, Green Day pero también. Green Day, exactamente, un mundo más sónico, más de, no tanto de la canción. Ahí es donde nosotros nos sentíamos medio sapo de otro pozo con los grupos locales. Claro. Lo que pasaba en la escena local era muy otra cosa. Entonces por eso tuvimos tanta resistencia, yo qué sé, de algunos medios o de algunos lugares donde como que no había lugar para nosotros en la escena de sonar en la radio. Si bien, bueno, siempre un primer disco es más difícil de promocionar que un disco en donde ya la trayectoria, digamos, y mismo la gente que uno convoca, la banda en sí, en lugares en vivo, en donde ya se requiere más que haya una producción de un disco con un audio más radial y con un cuidado más radial, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Al pibe que hoy agarra y sale a tocar a la gorra o está dando sus primeros pasos, ¿qué le decís de esa experiencia que tuvieron ustedes saliendo a tocar a la gorra? Todos los caminos son diferentes, todos los grupos tienen sus formas de ir de un lugar a otro, ¿no? Es como es un viaje, ¿no? Como a todos nos pasa cuando armamos un grupo de que tener la fantasía de tocar en todos lados del país y que la gente te vaya a ver. Es difícil dar consejo o poner como, digamos, como ejemplo el camino propio, el camino recorrido, porque por ahí a otros no le va a servir o no va a poder hacerlo de esa forma porque su forma es otra, simplemente. De hecho está lleno de distintas maneras de hacer las cosas, ¿no? Lo más importante para mí, me parece que lo esencial es el conglomerado humano, ¿viste? Si no hay química entre la gente que forma el grupo, no, es difícil que el objetivo en común se mantenga vivo, que nadie se quiera bajar del barco. Y bien, amigos, así llegamos al final de la primera parte de la entrevista con Willy de Los Tipitos. Ya saben, pueden acompañarnos todas las semanas a través de las redes sociales, en nuestro Instagram, @nací-para-esto, y en la fanpage de Gemelo Producciones. Gracias a la gente de Pura Suerte Estampados por vestirnos los mejores estampados. Síganos en las redes sociales, que se van a enterar de muchas promociones, y también nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales, donde tenemos sorteos gracias a la gente de 88 millas. Nosotros nos reencontramos la semana que viene con mucho más de Nací para Esto. Chao, nos vemos pronto.